¿Saben lo que les he hablado ya? Amén, amén, amén. Ok, nosotros, bueno, yo estoy ya en el Señor, déjame ver, oh my God, terminar hoy. Ya esta miniserie, que esta será creo que nuestro tercer miércoles ya, ¿no? Tercer miércoles, sí. El tercero yo pensaba terminar la semana pasada, pero no terminé. Entonces este será ya nuestro tercer miércoles. Y lo he llamado, tú sabes, y estamos mirando, quiero que vayan mirando un poquito el contexto de lo que estamos hablando, del título que le puse, tú sabes, la misericordia y el llamado de Dios. Hemos estado mirando la misericordia de Dios en el llamamiento de Moisés, ¿no? A pesar de lo que había hecho, a pesar de quién había sido y todo eso. Mire la misericordia de Dios en acción, haciendo algo, ¿no? Y llamó a este hombre, que ni él lo podía creer. Cuando él comenzó a conocer al Dios que se le revelaba, él no podía creerlo. Porque si era un Dios que lo había llamado por su nombre, ¿recuerdan? Lo había llamado por su nombre. Tenía que saber todo lo que él había hecho. Era un Dios diferente. Era un Dios que hablaba. Era un Dios que venía al hombre. Los dioses que él había conocido en Egipto, él tenía que ir a los altares. Y no hablaban. Le hacían sacrificios, pero él no se inmutaba. Eran imágenes falsas. Amén. Pero este era un Dios, tú sabes, ¿no?, que tenía hasta sentimiento. Pues el Espíritu Santo para, como les dije, y quisiera dejarle grabado bien esto en su corazón. No, nunca lea las Escrituras como historias pasadas. Primeramente, léala como el presente. Así mismo como Dios es eterno y vive en un eterno presente, así es su palabra. Amén. Así mismo es su palabra, hermanos. Así mismo es su palabra. No pasa. Está siempre presente. Entonces, este Dios de ayer es el mismo de hoy y de siempre. Es el mismo. Cuando lo vemos actuar o interactuar en el hombre y a través del hombre. De hecho, el Espíritu Santo utiliza palabras antropomórficas, que quiere decir, tú sabes, como humanas, ¿entiendes? Palabras humanas para que nosotros podamos entender. Porque si dice aquí, cuando Dios le dice, he oído, porque he visto, no fue que él en ese momento, cuando llegó al cumplimiento del tiempo, que Dios le dice, he visto, he oído y he ascendido y recordé. Amén. No significa que Dios no había visto, no significa que Dios no lo sabía, no significa que Dios no lo había escuchado antes, no significa eso. Amén. Dios todo lo sabía. Dios sabía lo que estaba pasando todo el tiempo. Lo había profetizado de antemano a través de Abraham mismo. Le había dicho a Abraham que iban a ir, pero que luego él los iba a sacar. O sea, Dios todo lo sabía. Solamente el Espíritu Santo, que aquí es lo hermoso de nuestro Dios, utiliza estas palabras, utiliza palabras humanas, vamos a llamarle humanas, para que nosotros podamos conocer a Dios. Comprende, utiliza palabras que nosotros podemos entender y nosotros veamos cómo Dios se manifiesta en el hombre y a través del hombre. Comprende, para que nosotros podamos comprender. Si no, vendrían las preguntas que muchas veces las personas por falta de conocimiento hacen. Pero si Dios sabía eso, ¿por qué lo hizo? ¿Ustedes no han escuchado palabras como esa? Pero si Dios hizo eso, ya Dios lo sabía. Y entonces por cuando yo escucho algo así, digo, no conoce a Dios. Simplemente no lo conoce. Entramos a Dios en el tiempo y Dios vive en la eternidad. La eternidad mora en Él, le he dicho, y Él mora en la eternidad. ¿Ok? Entonces, simplemente cosas trazadas desde la eternidad que nada tienen que ver con el tiempo, trazadas desde la eternidad, van teniendo su cumplimiento dentro de los límites del tiempo, donde nosotros sí estamos sujetos al tiempo, el espacio y la materia. ¿Comprende? Pero ya eso Dios ya lo sabía. Cuando llega el cumplimiento, ahora es. ¿Comprende? Pero es un ahora es para nosotros. Para Dios ya fue. Qué lindo. ¿Entendemos? Esa es otra forma también, hermano, de si nosotros queremos comprender la forma de, un poquito, la forma de ser y de obrar de Dios. Esto es una de las cosas que tenemos que tener presente. Que aunque Dios se manifestó como hombre en la persona de Jesucristo, Él no es un hombre como nosotros.
Él no es un ser humano como nosotros. Aunque el Espíritu Santo utilice palabras humanas para que nosotros podamos entender, podamos conocer la historia y a través de la historia que se nos relata, conocer al Dios de la historia. Utiliza esas palabras, no significa que Él sea igual que nosotros. Absolutamente. Nosotros fuimos creados a su imagen. No podemos hacerlo a Él, a nuestra imagen y semejanza. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Amén. Él es espíritu, nosotros somos espíritu, ¿verdad que sí? Somos espíritu. Y la semejanza de Dios es que al tener la vida eterna de Dios podamos nosotros revelar el carácter de Dios. Nos da esa oportunidad de poder, que es lo que se restaura en nosotros, esa imagen que fue destrozada allí en el Edén. Amén. Son cositas que le quiero siempre dar, porque si mantienen eso en su mente siempre y en su corazón, le va a ser muy fácil entender las escrituras. Las escrituras se complican cuando ponemos a Dios como uno de nosotros, o pensamos de Dios que Dios haría o debía hacer como nosotros hubiéramos hecho. Óigame, si Dios haría como nosotros hubiéramos hecho, créame que no tuviéramos en pie aquí ninguno. Pero gracias al Señor que Él no es así. Y su amor, como le dije, es perfecto y su misericordia. Nosotros no podemos creer a veces que tenemos misericordia, nada que ver como la que tiene Dios. Amén. Nada que ver. Ok, ¿estamos claros eso? Ok. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere dejar ver, que Dios responde. Dios responde. Dios responde. Ahora, no va a ser en tu tiempo. No va a ser en tu tiempo. Pero en ese tiempo, Dios está tratando contigo. Amén. Y quizás nunca responda lo que tú quieres. Quizás nunca responda. Yo creo que ya les toqué un poco de ese punto. Amén. Hablamos del desierto de Dios también. Hablamos del desierto de Dios entre todas las enseñanzas que puede tener el desierto de Dios o el silencio de Dios o la soledad con Dios, porque el desierto es para que tú estés a sola con Dios. Aprendimos entre muchas lecciones que podemos aprender. La más importante es de ver qué poca importancia y qué poca valor tienen los recursos humanos. Pero qué importante es, qué grande es cuando logramos depender solamente de Dios. Cuando logramos depender solamente de Dios, en realidad el logro no es nuestro, el logro es de Dios. Porque lo que Él está buscando del hombre precisamente es eso, que dependa de Él y solamente de Él. Que los recursos humanos son vanos. A veces pensamos que vamos a lograr o conseguir tal cosa porque conozco a fulanito. No es fulanito quien te da las cosas. Quien te da las cosas es Dios. Dios puede utilizar un instrumento, porque como les dije, Él obra en el hombre y a través del hombre. Puede utilizar, pero siempre va a ser Él quien hace, quien pone en el corazón de esa persona, quien pone en la actitud de esa persona el favor que te va a dar a ti. Amén. Para que la gloria siempre sea de Dios. Entonces siempre las gracias y siempre la gloria debemos dársela a Dios. Después de que Dios tiene una interrelación con Moisés, le revela su plan, le dice: tú sabes, te he llamado para que vayas a Faraón y saques de mi pueblo a Egipto, que saques a mi pueblo de Egipto. Recuerdan, Moisés se queda sorprendido. Wow, ¿quién soy yo? Moisés entendía que hubo un tiempo atrás, 40 años atrás, él tenía mucho poder, él tuvo mucha influencia, pero ahora ni hablar sabía bien. Ni hablar sabía bien. Y cuando él no sabía ni siquiera hablar bien, fue cuando Dios dijo: ahora es que tú me vas a servir para algo. Ahora es. Para los hombres es cuando tú tienes mucha preparación. Para Dios es cuando Él te prepara a Él. Y todas aquellas otras preparaciones que tú tuviste no te van a servir para nada, para el plan de Dios. Amén. Por eso es lo lindo que me gusta mucho un versículo que a lo vil y lo necio llama a Dios. Porque al vil y al necio no tiene nada que darle gloria a cosas que recibió de antes de los hombres, ni a sus grandes preparaciones, absolutamente. No significa esto, hermano, que uno no deba prepararse. No significa que no vamos a los extremos. ¿Comprende? Pero la obra de Dios nunca se van a hacer con habilidades naturales.
ni con fuerzas naturales, ni con talentos naturales. Tus talentos naturales sí te los dio Dios, pero tienen que pasar ahora a la mano de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés, yo no sé si leímos esa parte, pero me viene a la mente ahora. Le dijo a Moisés, tira tu cetro. ¿Se recuerdan? Él andaba con un cetro, ¿verdad que sí? Ese era el cetro de Moisés. ¿Para qué usaba Moisés el cetro? Para subir montaña. Eso lo ayudaba, tú sabes, así, para las ovejas. Con la vara esta, tú sabes, ¿no? Le iba por aquí, por allá, sacaba alguna si le caía a un hoyo o algo, ¿no? Esa era la vara de Moisés. Probablemente cuando hacía mucho sol, la paraba. A lo mejor ponía, tú sabes, ¿no? Una cosita ahí para guarecerse un poquito y la ponía como banderita, como para guarecerse del sol. A saber todos los usos que él le dio a su vara, ¿no? Pero cuando él le dijo, tira la vara, la soltó allí. Y cuando Dios le dijo, ahora, ¿qué se volvió? Una serpiente, ¿recuerdan? Entonces Dios le dijo, ahora recógela. Y la recogió por la cola y se le dio una vara. En ese momento dejó de ser la vara de Moisés. Y se convirtió en la vara de Dios. Cuando él le dijo, suelta, Dios ya ahora era de Dios. Y cuando tómala, ahí hubo un milagro, hubo una transformación allí de una vez. Ahora pasó a ser, ahora esa vara iba a hacer en la mano de Moisés lo que nunca hubiera hecho si no se la entrega a Dios. Qué lindo. Y así le puedo ir sucesivamente. Una persona del mundo puede cantar maravillosamente bien, pero si va a cantar para Dios, tiene que entregar su talento a Dios. En el mundo, cuando cantaba el mundo, por ejemplo, probablemente emocionaba a la gente en el alma. Tú sabes, el área sensorial. Pero cuando le entrega su voz a Dios, ya no es la voz de ella o de él, es la voz ahora de Dios. Ahora ese talento le pertenece a Dios. Ahora esa voz, cuando esa voz canta, ungida por Dios ahora, va a ministrar a tu espíritu. Amén. Va a suceder algo en el pueblo. Puede haber una sanidad con alguien cantando ungido, porque es la unción de Dios la que hace. No es el hombre. ¿Comprende? Amén. Y así es. Y así sucesivamente. Entonces, todas las cosas hay que entregárselas a Dios. Tu talento, tus habilidades, todas las cosas para que Dios pueda usarlas. Él te lo dio en lo natural, porque todo el que nació con algo. Pero ahora en el ámbito espiritual hay que entregarlo. Entonces, como Moisés pasó a ser, ustedes ya saben todas las maravillas que él hizo con esa vara. Ustedes ya saben toda la maravilla. El mar, levanta la mano, pero ahí con la vara de Dios. No fue Moisés quien abrió las aguas. No fue Moisés, fue Dios. Dios envió un viento solano, un viento recio. Fue Dios, no fue Moisés. Dios obró por mano de Moisés, pero la obra siempre fue de Dios. Entonces Moisés estaba sorprendido, no conocía a este Dios. Él no tenía ni idea de lo que este Dios podía hacer. Que yo vaya. Y se asustó. Entonces Dios le dijo, ve, yo estaré. ¿Se recuerdan que ahí nos quedamos? Yo estaré contigo. Suficiente. ¿Qué más necesitas tú si Dios está contigo? Si Dios está contigo, lo tienes todo. Dios está contigo. Entonces tranquila. Hey, ¿está contigo? ¿Está contigo? Y tú vas a comenzar a estar con Él. Y para estar con Él hay que tener cita con Él. Amén. ¿Y tú, Hilda? ¿Dios está contigo? Entonces no más lágrimas. Dios está contigo. Descansa en Él. Descansa en Él. Descansa en Él. Amén. Vamos a ver. Entonces ya por ahí sí ya que nos quedamos, ¿verdad? Que yo les dije que Dios le dijo, yo estaré contigo. Si Dios está contigo, ya tú tienes todo lo que tú necesitas. Eso es todo. Pero ahora todavía, pero Moisés había conocido los dioses de Egipto y sabía que tenían nombre. Estaba el dios rana, el dios no sé qué hormiga, no sé, el dios mosca y todos esos dioses que ellos tenían. ¿Ok? El dios ratón. Entonces le dice, ok. Y, perdón, eso... Estoy bromeando, esos animales tenían nombres, como el dios Apis, tú sabes que era algo bien feo, así como un animal con cara de perro parecía, pero estoy bromeando. Él conocía los nombres de todos esos dioses. Entonces dice, ok, voy a ir yo así nada más, mira que salgan. No, cuando yo vaya al pueblo, ¿qué les voy a decir? Tú sabes, ¿en qué autoridad voy a ir? Tú sabes, cuando me preguntan, ¿y a ti quién te ha mandado?
Tú sabes de quién le voy a decir. Entonces aquí va a pasar algo muy hermoso. Va a pasar algo muy lindo porque Dios se había revelado a Abraham, se le había revelado como el Shaddai. Dios se le había revelado, creo que en el Génesis capítulo 17, Dios a Abraham, cuando le fue a prometer el hijo, le dio el fundamento sobre el cual él le prometía el hijo. Siendo ya Sara, tú sabes cómo sabemos que era y más, todo el tiempo que pasó después de ahí, que ya Sara no podía, ni él podía engendrar, ni ella podía procrear. Pero Dios le dio el fundamento sobre el cual le daba la promesa. Y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En el capítulo 17, en el versículo 1. O sea que se le había revelado a él como el Dios Todopoderoso. El Todopoderoso, todo suficiente, en realidad es un atributo de Dios de quien Él es. ¿Me explico? Son atributos de Dios. O sea, se le había revelado a través de atributos, a través de obras. Después le dijo también, yo seré tu escudo y todo eso. Al mismo Moisés se le había revelado como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Verdad que sí? Se le había revelado. Pero en este momento y por primera vez, se le va ahora a revelar por primera vez su nombre. Ese es su nombre que revelaría su naturaleza y su carácter. Y es muy importante que sepamos la naturaleza de Dios, porque ahí vamos a entender un poco, tú sabes, la eternidad de Dios. Entonces le dice en el versículo 13, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Ve? Entonces Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. La palabra esta soy, en hebreo es para nosotros lo que es el verbo ser o estar. O en inglés como dicen el verbo to be, ¿verdad? Pero en español es el verbo ser o estar. Esta es la palabra en hebreo, ser o estar. ¿Ok? Yo soy el que soy, es el verbo ser o estar. Esto señala a Dios. Dios, ya le dije, se le había presentado como el Shaddai, se le había presentado con otros títulos, con otros atributos, pero por primera vez Dios le está diciendo, mi nombre es yo soy el que soy. Y soy, es el verbo, póngame atención en esto que le voy a explicar algo aquí bien bonito. Esto señala su carácter y naturaleza de Dios. Significa, yo soy el que soy. Si lo fuéramos a decir, yo soy el que yo soy. O yo soy el que, sí, yo soy el que yo soy, el que yo era y el que seré. Él está revelando con esto que su existencia está en sí mismo. Que Él no fue creado, que Él no tiene principio ni tiene fin, que su existencia se originó en sí mismo, que la razón de su existencia se encuentra en sí mismo. Amén. Que Él no está sujeto a las dimensiones del tiempo pasado, presente y futuro. Este verbo, yo soy el que soy, se conjuga, yo soy el que soy, yo soy el que era y yo soy el que seré. Uy, qué lindo. Qué lindo. Esto es lo que significa cuando Él hace, yo soy el que soy, yo soy el que era, yo soy el que soy y yo soy el que seré. O sea que su existencia está en sí mismo. Él no tiene pasado, Él no tiene futuro. Él vive en un eterno presente. ¿Okay? En él mismo está la razón de su ser. Y no nos pongamos nunca jamás a pensar, pero Señor, pero tuvo que haber no sea, ni se atreva porque se le funde uno.
para lograr llegar a ese punto tendríamos que ser como Dios. La soberbia más grande que podamos nosotros tener es que simplemente porque esta mente finita y limitada no pueda entender la mente ilimitada e infinita de Dios. Tratar de dudar es la soberbia más grande que podemos tener frente a Dios, porque eso es como si tratáramos de ser como Dios y entender la mente de Dios. El día que el hombre logre entender los misterios de Dios, toda la mente de Dios, sería otro Dios. Amén. No, pero diciéndolo en el caso, y eso ya sabemos que jamás será, porque Dios es uno, aunque, ahora vamos a entrar en un puntico muy bueno, y quiero que se aprendan esto muy bien, porque una de las controversias más que hay es sobre la Trinidad de Dios. Porque estamos hablando también de un solo Dios, pero este Dios que existe en sí mismo y que la razón de su existencia se encuentra en sí mismo. Amén. Que no debe su existencia a nadie, que Él es el increado y no depende de nadie para existir. Existen tres personas, ¿qué le parece? Es un Dios trino, que es lo que todos nosotros conocemos, y uno de los fundamentos de nuestra fe, que es la Trinidad. La Trinidad que tristemente muchas veces, muchos cristianos, tú sabes, no sabemos explicar cuando nos preguntan, pero ¿cómo es una Trinidad? Entonces son tres dioses, ¿cómo? Pero o es uno o son tres. Y es simplemente, sí, pero no solamente recuerden, nosotros tenemos que estar preparados para defender los fundamentos de nuestra fe. Decimos es uno, pero ¿cómo me explicas eso? Nos dice que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando yo cuento en matemáticas, pues me da 3. Entonces, lo que tenemos es que saber expresarlo. Amén. No es como se nos solía inclusive enseñar en la iglesia tradicional, 3 personas en uno. Si decimos que son 3 personas en uno, estamos negando la Trinidad. Porque o son 3 o son 1. Amén. Entonces, le estamos negando la Trinidad. Pero, entonces, ¿serán 3? No, es 1. Entonces, ¿cómo establecemos la diferencia? La diferencia es que no es que existen 3 personas en una persona, sino que 3 personalidades, 3 personas son 3, subsisten, que es una palabra diferente a existir, subsisten en uno. ¿Qué significa subsistir en uno? Que son de una misma sustancia. Son de una misma sustancia. Si nosotros, en el libro de Hebreos nos habla bien claro de Jesucristo, que es de la misma sustancia, la imagen de Dios invisible, etcétera, etcétera. Entonces son 3 personas que subsisten en una misma sustancia. Es algo que completamente, o sea, sin perder su naturaleza ni carácter. Por ejemplo, vuelvo y le repito, la palabra clave que usted debe ahí escribir y no olvidar es que son 3 personas que subsisten en uno. En una misma sustancia. Por ejemplo, nosotros tenemos los componentes del agua. ¿Cuál es? H2O. 2 moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno. ¿Verdad que sí? Esa es la sustancia. Pero el agua yo la puedo tener sólida en el hielo, la puedo tener gaseosa y la puedo tener líquida. En estas 3 formas en que se presentan, en estas 3 formas químicas que se expresa el agua, o se puede manifestar el agua, en cada una de ellas, cuando yo tengo hielo en la mano, ¿qué tengo? El componente, yo quiero que me hablen de la esencia, porque en ese momento no es líquido, en ese momento está sólido. Tenemos H2O, no perdió la sustancia. Cuando vengo al gas, ¿qué tengo? H2O. Cuando vengo al agua líquido, ¿qué tengo? H2O. O sea que los estados químicos no alteraron su sustancia, la esencia. Poco más o menos para entender. Algo así es lo que nos pasa a nosotros con la Trinidad. Amén. La sustancia o la esencia no era que era sólido esto, sino que la sustancia o la esencia era el H2O. Y no la perdieron en ningún momento. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coexisten. Son cosustanciales.
son de una misma esencia, de una misma sustancia. No pierden su deidad. Son coeternos. Cuando el Padre, que es el primero que se revela, en el Antiguo Testamento era al que conocían, que llamaban Adonai, no, el Padre. Él tenía, o sea, completamente deidad, Dios. Tenía la sustancia de Dios. Cuando luego más adelante se manifiesta o se revela el Hijo, de ahora en el Nuevo Testamento, se revela el Hijo, aunque el Hijo se presentaba en teofanías. En el Antiguo Testamento, antes de ser encarnado, hubieron teofanías de Jesús. Todas las veces que se habla del ángel de Jehová, con mayúscula, ángel, es Jesús. Aquel que peleó con Jacob fue Jesús, y etcétera. Ustedes saben que hay muchas teofanías. Exactamente, hay muchas teofanías. ¿Ok? Ahí estaba Jesús. Todavía no se había encarnado. Todavía no tenía cuerpo humano, aunque se materializaba. Amén. Aunque se materializaba. Recuérdense que él también fue aquel príncipe que sacó la espada con Josué. ¿Ok? Tenía la misma sustancia del Padre. Luego Jesús viene a ser revelado en el Nuevo Testamento ya, tomando cuerpo de María. Y tomando cuerpo de María, hecho así mismo semejante a los hombres, como si fuera uno de nosotros. Aún así, la deidad en él no dejó de ser. Siguió él teniendo la misma sustancia, la deidad en él, seguía coexistiendo con el Padre, seguía siendo consustancial con el Padre, tenía la misma sustancia, el mismo poder, todo igual que el Padre. Él lo vedó en el tiempo de su humillación. Amén. Que cuando habla que él se despojó y no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él lo vedó, él lo dejó a un lado, no lo dejó que se manifestara, aunque hubiera un momento en que hubieron ciertas manifestaciones de él, un poquito como en el monte de la transfiguración, por ejemplo, ¿no? Allí ellos pudieron ver un poquito de esa gloria de su deidad. Y hubieron ocasioncitas así, pero muy tenues y un poquito nada más. ¿Ok? Pero él siguió siendo Dios. Siguió siendo Dios. Luego de Jesús, Jesús asciende a los cielos, y viene entonces la revelación de ¿qué? De la tercera persona, el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo que vino como un viento recio, etcétera, etcétera. O sea, vino la revelación del Espíritu Santo, que es una persona que habla, porque es el que hoy nos habla, nos enseña, nos dirige, nos guía. El Espíritu Santo, qué lindo. Se contrista, se entristece, es el que nos imparte gozo, es el que revela a Jesús, es el que glorifica a Jesús, etcétera, etcétera. Amén. Con la misma sustancia del Hijo, con la misma sustancia del Padre. O sea, están aquí manifestados en tres personas distintas. Cada uno son una persona. Una persona. Pero fueron revelados en un orden que primero fue revelado el Padre, después fue revelado el Hijo y después el Espíritu Santo. El Padre envió al Hijo y después el Hijo envía al Espíritu Santo. Amén. Lo importante era que nunca el hombre quedará solo. Qué lindo. ¿Entendemos esto? ¿Tú me entendiste? Ah, te veo tan seria. ¿Entendiste? Qué bueno. Amén. Entonces este es un buen ejemplo y fácil para que una persona pueda entender. Porque nosotros tenemos que defender nuestra fe, saber lo que decimos y por qué lo decimos. Amén. Entonces, usted ha visto que Padre, Hijo y Espíritu Santo, y muchas veces creen que el Espíritu Santo es menos. No, no es menos. Simplemente fue revelado después, en el orden de Dios, tal como Dios lo había decidido en la eternidad. ¿Ok? O sea, era una de las cosas más importantes que yo quería hoy hablarles. Usted sabe que la palabra yo soy, el nombre de Dios, se manifiesta en 4 consonantes: Y, H, W y H. O sea, para nosotros no tiene pronunciación. Absolutamente no tiene pronunciación. Nosotros en nuestra gramática necesitamos vocales. Pero 4 consonantes, olvídese, que no va. Entonces necesitamos, pero el nombre más o menos, tú sabes, en hebreo uno dice Jehová no es. Y tenemos que estar claro que Jehová no es. El que más se le asemeja es Yahweh. Y escuché una vez
a un judío de pronunciarlo, mesiánico, por supuesto, porque lo que no son mesiánicos es el nombre que ellos no pronuncian. Y ahorita vamos a explicar un chin porque lo escuché decir algo como Yahweh, algo así como yo soy el que soy. Lo escuché decir algo así. Tú sabes que se pronunciaba, pero lo importante, Dios sabe de todas maneras tu corazón, al Dios que invoca, al creador de los cielos y de la tierra. Él sabe, y hasta ahora mismo también con Jesús también, si es Jesús, si es Yeshua, whatever. Yo sé que Jesús es el Hijo de Dios y hay muchos Jesuses en la calle, pero eso no son. Amén. Todo esto, ¿sabes? No, la fe en tu corazón, a quien tú invocas, y nos ha ido muy bien cuando lo aceptamos a Jesús como el Hijo de Dios. Nos ha ido muy bien cuando hemos tenido, tú sabes, que ministrar a alguna persona en el nombre de Jesús. Así es que, qué bueno. Ahora, les voy a decir que nosotros nos podemos preguntar muchas veces, pero ven acá, porque yo me pregunté eso hasta que hablé una vez con una judía cuando yo tenía el salón de belleza y hablé con una judía y le pregunté, porque yo me decía, pero ven acá, si los judíos tienen todo, tienen el Antiguo Testamento, porque ellos tienen todo, conocen los profetas, si ellos saben todo, Isaías es uno de sus más grandes profetas, ¿cómo es que no pueden haber reconocido a Jesús? Siempre tenía esa pregunta. Inclusive una vez, cuando el Señor me permitió hablar con alguna de las judías, tú sabes, yo hablé con ella, entonces yo vi como que no tenía idea de Isaías. Dígole, pero Isaías es uno. Me dice, ¿tú lees el Antiguo Testamento? Sí, me encanta el Antiguo Testamento. Si nosotros no leemos el Antiguo Testamento, no podemos entender el Nuevo. Porque el Nuevo, el Viejo es cumplido y revelado en el Nuevo. Y ella me dijo, no sé, digo, lee Isaías 53. Y al sábado siguiente, cuando yo le estaba haciendo el pelo, no me dijo nada. Pero al otro siguiente me dijo, no creas que no leí Isaías 53. Y yo le dije, ¿qué te pareció? Yeah, se parece a la historia de Jesús, me dijo. Yeah. Entonces, le toqué cómo ustedes ahora buscan perdón de los pecados. ¿Cómo lo buscan ahora si no hay animales? Oh, esa es una buena pregunta. Le voy a preguntar al rabino, me dijo. Da pena. Y así pude ministrarle a otras. Hubo una que me dijo de esta forma, yo creo que Jesús era el Mesías. Ay, pero que no lo sepa el rabino porque me botan de la sinagoga. Para que lo sepa. Y es penoso. Siempre me quedó eso grabado, tú sabes, en mi corazón. Y siempre buscaba eso, pero ¿cómo va a ser? Y yo le decía, pero es que no le enseña, no, nada más a los varones. No, pero ni a los varones. Mire, estuve leyendo un poquito de historia y aquí me di cuenta que fue un poquito que escribí aquí. Cuando los hebreos comenzaron a seguir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuando ellos lo comenzaron a seguir hasta llegar al Nuevo Testamento y todo eso, que rechazaron a Jesús. Después, un tiempo después, un año después, más o menos, en el primer siglo después de Cristo, después de ahí, ellos comenzaron a interpretar y reinterpretar las Escrituras. Entonces, lo que hicieron fue que ellos sacaron un libro que se llama el Talmud. ¿Cuántos han visto según el Talmud? En el Nuevo Testamento se encuentra mucho el Talmud. Y más tarde lo que le llamaban el Torá. Esto comprendía simplemente algunos libros de las Escrituras, pero no estaban ahí los profetas. O sea, ellos absolutamente comenzaron a darle más autoridad a esas reinterpretaciones que ellos hicieron, que realmente el Antiguo Testamento. Ellos fundaron lo que se llama la religión judía o judaica. Pero ellos comenzaron a darle más importancia y más autoridad a las reinterpretaciones que ellos que le habían hecho, que tú sabes, ¿no?, que la inspiración de las Escrituras del Antiguo Testamento. O sea, no está basada en todo el Antiguo Testamento. ¿Nos sorprendemos? No nos sorprendamos. Ellos exactamente como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene la Biblia. La tiene completa, que hasta tiene de más. Porque tiene la de nosotros y tiene 5 libros más. Los deuterocanónicos. Amén. Sin embargo, aunque tienen la Biblia, le dan más autoridad a las tradiciones de ellos. A lo que dice el Papa. Aunque esta contradice lo que diga la Biblia. Y lo contradicen. Aunque ella la contradiga, le dan más autoridad y se rigen más por lo que dice el Papa que por lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Entendemos? Y eso es algo muy, pero muy terrible. Ellos decretan
lo que el Papa dice como ex cátedra, inspirado por Dios. Ellos decretan lo que dice el Papa, le llaman dogmas de fe. La iglesia está regida más, la iglesia católica está regida más por los dogmas de fe, los decretos del Papa, que por las doctrinas bíblicas reveladas en las Escrituras. Amén. Un dogma es la declaración de un hombre, en este caso el Papa, expresado en un credo. Hacen un credo de los decretos del Papa. Una doctrina es la revelación de Dios, de una doctrina tal como se encuentra en las Escrituras. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la iglesia cristiana apostólica y la iglesia católica? Que nosotros le damos la autoridad total a las Sagradas Escrituras. Amén. A lo que ha revelado Dios en las Sagradas Escrituras y no a lo que digan los hombres. Amén. Entonces eso mismo pasó. Solamente los judíos conservadores, ortodoxos, son los que mantienen. Entonces, para llevarlos a ellos, a Cristo, como están hoy los judíos mesiánicos, ellos están preparados para eso, como nosotros estamos también preparados para hablarle a un católico y explicarle. Y llevarlo al punto, bueno, ¿cuál tú tomas primero? O sea, ¿cuál tú elegirías? ¿Lo que dice un hombre o lo que dice Dios? Es tan simple como eso. Amén. Amén. Porque es el tiempo, hermano, donde tenemos que seguir ganándolos y tenemos que seguir ganándolos para que rápido se complete el número y nos vamos de acá. Amén. Amén. Porque se llamaba Red. Y me dijo que después me contaba la revelación, pero nunca más la vi. Y de verdad que sentí la presencia ahí, sentí un fuego, porque ella me habló, ella me dijo, Gloria a Dios, qué lindo. me iba a hablar y yo sentía así. Amén. Okay. Cualquier testimonio lo dejamos para después, porque mire, ya son las 1:30. Ella tiene una cita con el cardiólogo, tienen que retirarse y yo quiero ya terminar porque nada más me quedan 2 palabras. Cualquier testimonio, lo que sea, lo hablamos después ya del servicio porque quiero siempre terminar con tiempo. Entonces Dios le dijo, tú sabes, yo soy, te envía, yo soy, te envía. Esta palabra yo soy, ¿no le recuerdan a alguien diciendo yo soy? Jesús, ¿qué decía? Jesús nunca dijo yo soy Dios, pero Jesús dijo yo soy la puerta, dijo Jesús. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el buen pastor. ¡Qué lindo! Jesús se dijo, yo soy. Cuando Jesús está diciendo yo soy, ¿qué está diciendo? Yo soy el que era y yo soy el que seré. Recuerde siempre eso. Recuerde siempre eso, que es lo que significa. A los judíos le dijo un día, antes que Abraham fuese, yo soy. Él no dijo yo era. Si no me equivoco. Él no dijo yo era. Creo que en Juan capítulo 8, si no me equivoco, en una conversación que estaban teniendo. Él dijo antes que Abraham fuese, yo soy. No dijo yo era. Ni yo fui. Yo soy. En un presente. Qué lindo. Y cuando fueron al huerto de Getsemaní a prenderlo a él, ¿no? Para llevarlo preso. Cuando llegaron allí, cuando llegaron aquellos, los romanos, ¿no? Buscando, ¿quién es Jesús? Jesús de Nazareno, ¿dónde está? ¿Qué dijo él? Ay, él, yo soy. ¿Y qué les pasó a ellos? ¡Ah! Cayeron para el suelo. ¡Ey! Estaba dando el nombre que revelaba su naturaleza y carácter. Yo soy. Fue tan poderoso ese nombre que todos esos guardas cayeron ahí como dominó. Para que lo sepan. Aleluya, qué lindo. Entonces, escúcheme esto. Ay, ¿por dónde yo voy, señores? Ok. Entonces, Dios no solamente le dijo a Moisés, tú sabes, yo soy, te manda, el versículo 15, y ahí vamos ya a terminar, dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová,
el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordarás por todos los siglos. ¿Por qué le dice Dios ahora a él? Tú sabes, ¿no? Este es mi nombre, el Dios de Abraham. Ahora Dios quería, y esto es también para nosotros, recuerden que es para nosotros. Hoy hemos aprendido, ¿verdad?, sobre la Trinidad, hoy hemos aprendido el yo soy, pero esto acá es importantísimo. Ahora él quería que lo reconocieran como el Dios que había hecho el pacto. Y con esto me recordarán, porque el fundamento principal por lo que Dios fue a rescatarlo es por el pacto. ¿Recuerdan? La semana pasada hablamos que había hecho con Abraham en el capítulo 12 cuando le hizo el llamado a Abraham a salir de su casa, de su pueblo, de su parentela. ¿Recuerdan? Fue en base a eso. Dios ahora quiere, y Dios quiere para nosotros también, escúcheme, que le reconozcamos como el Dios del pacto. Usted sabe, nosotros no tenemos ni idea de lo que es un pacto. Nosotros no estamos acostumbrados a pacto. En nuestra cultura no estamos acostumbrados a pacto. Prometemos si no cumplimos. ¿Comprende? Ni siquiera hoy se cumplen aún las cosas que han sido escritas, hasta firmadas por abogados, por lo que sea. Ni aún esas el hombre hoy cumple. ¿Sí o no? Se pacta y es mentiras. Se promete y es mentira y no cumplimos. Pero esta gente sí, en este tiempo sí. Sabían lo que era un pacto. Por eso es que digo siempre que cuando aquel etíope de una vez lo bautizaron, que preguntan a veces, ¿por qué no lo bautizan de una vez? Es porque sabía lo que era un pacto. Sabía que iba a contraer un pacto y sabía las responsabilidades que iba a tener en ese pacto. Nosotros no. Nosotros tenemos que esperar a ver que la persona si es verdad que nació de nuevo, a ver, para que por lo menos tenga entendimiento de lo que se le va a enseñar. Pero ellos lo tenían. Ellos sabían lo que era un pacto. ¿Comprende? Entonces, Dios quería que ellos lo recordaran como el Dios del pacto. ¿Por qué Dios quiere que le recordemos a ellos y a nosotros también como el Dios del pacto? Porque el pacto con Abraham, recuerde, fue Dios quien lo inició. Y las condiciones del pacto generalmente son condiciones de ambas partes, ¿verdad? Pero este pacto solamente lo hizo Dios y todas las condiciones las cumplió Dios. No nos dejó a nosotros ninguna condición para cumplir porque sabía que no lo haríamos. Él lo hizo todo. Cuando pasó entre los animales pasó él solo, durmió hasta Abraham. ¿Ok? Y él fue solito quien hizo. Él fue solito quien hizo las promesas. Porque él sabía que el hombre podíamos fallar, pero él no. Y es por eso que toda nuestra salvación es en base a todo lo que él ha hecho. Entonces, Dios hizo un pacto. Y nosotros tenemos que descansar en esa promesa de que Él va a cumplir todo lo que ha prometido. Él es el Dios del pacto. Amén. Que somos débiles, que somos tierra y Él sabe que somos barro. ¿Comprende? Pero Él no está contando con nuestras fuerzas. Él no está contando con nuestra fidelidad. Él no está contando, no, ni con nuestra santidad, porque en nosotros no hay santidad inherente, innata. Todo nos lo da Él. Y todo el proceso lo va haciendo Él. Amén. Qué lindo. Pero qué lindo. Y Él cumplirá su promesa. Él cumplirá su promesa. Y ninguno de los que hemos venido a Él no nos echa fuera ni nos perderá tampoco. Porque Él es Dios del pacto. Él es el Dios del pacto. Y vamos a demostrarlo rápidamente. Él quería que lo conocieran así. Y que a causa de la promesa del pacto es que Él descendió. Porque Él había dado su palabra. A pesar de que ellos lo habían olvidado. A pesar de todo lo que hace. A pesar de. Él vino a cumplir su pacto. Amén. En Gálatas 3:6-8 dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, a los que son de la fe. ¿Cuántos son de la fe aquí? Estos son hijos de Abraham. Ustedes recuerdan que cuando Él lo llamó, le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones, todas las familias. Amén. Ahí estamos nosotros.
Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Quién éramos los gentiles? Nosotros. O sea que nosotros desde Abraham, nosotros ya éramos parte de ese pacto. Solo que vivíamos ajenos a él, teníamos que esperar el cumplimiento del tiempo. Qué lindo. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, linaje, descendiente. Somos de la semilla de Abraham, amén. Y herederos según la promesa. Dios estaba en el cielo, escuche bien, Dios estaba en el cielo y el pueblo de él antiguo estaba en la tierra en Egipto. Pero él los vio, él escuchó su gemir, ¿entiende? Él lo sintió y Dios que descendió, dijimos que Dios descendió, ¿verdad que sí? Y obró por la persona de Moisés, porque escuchó su lamento y llegó el cumplimiento. Dios recordó su pacto, qué lindo, Dios recordó todo eso. Vuelvo y les repito, Dios todo lo sabía, es una manera antropomórfica de hablarnos, tú sabes, humana, para que nosotros entendamos. ¿Ok? Y entonces Dios recordó el pacto, y bajó. Dios siguió en los cielos, pero vio al hombre perdido en la tierra. Y también hizo memoria del pacto, que en el pacto iban los gentiles. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice la palabra de Dios que él envió al Hijo, que nació bajo la ley, nació de mujer y nació bajo la ley, porque a los que venía a redimir estábamos bajo la ley. Amén. Así que Dios estaba en los cielos, vio al hombre y se movió a misericordia y el Hijo descendió. Y el Hijo descendió. El Padre lo envía, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Vemos la misericordia de Dios, vio al hombre perdido, vio al hombre, mire, que iba derechito para el infierno. Podemos aplicarnos las mismas palabras. Wow, Dios vio la miseria del mundo. Dios vio a un mundo como un cementerio donde todos teníamos un letrero. Muerto, muerto, muerto por el pecado, muerto por el pecado. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios, dice en Efesios, aleluya. Dios en el capítulo 2 de Efesios dice el apóstol Pablo que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Aleluya. Así es que el Hijo descendió. Dios se movió a misericordia. No lo merecíamos. No. Se movió a misericordia en su grande gracia. El cual, hablando del Hijo, siendo en forma de Dios, Filipenses 2:6, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Póngase de pie.